Capítulo 8. La ley natural. El orden que sostiene el cosmos y opera sin violencia. La existencia entera se sostiene sin decretos, sin reglamentos y sin instituciones. La vida no necesita autorización para manifestarse. El orden que rige a los astros, que mantiene el ritmo de los mares, que permite que la semilla encuentre su forma, actúa sin permiso, sin supervisión, sin coerción ni violencia iniciada. Ese orden silencioso es lo que aquí llamamos la ley, la expresión directa de la voluntad superior. Quien contempla el mundo sin filtros descubre que la coerción no sostiene nada. La violencia puede imponer obediencia temporal, pero no puede crear armonía. La autoridad artificial puede silenciar, pero no puede ordenar. El control puede producir quietud, pero jamás paz. En cambio, la ley opera con una potencia tan perfecta que parece ausencia de fuerza. No manda, pero todo la sigue. No obliga, pero nada la contradice. La ley es anterior a nosotros y superior a todo lo que imaginamos. No surge de acuerdos humanos ni de códigos sin alma. Es el modo en que la voluntad superior se vuelve forma. No tiene intérpretes oficiales, no tiene templos, no necesita guardianes. Vive en la estructura misma de la realidad. Es causa y consecuencia, ritmo y retorno, equilibrio que se restaura a sí mismo. Quien la comprende no necesita obedecerla, necesita no contradecirla. La ley no castiga ni premia. Es el ser humano quien experimenta el eco de su propia acción. Cuando alguien actúa en armonía, la vida responde con apertura. Cuando actúa contra la ley, la vida se contrae. No porque exista un juez, sino porque el universo está diseñado de manera que todo acto busca equilibrio. La ley no se impone, se manifiesta. Y, al manifestarse, revela donde existe coherencia y donde existe ruptura. Por eso la ley no necesita violencia iniciada. La fuerza legítima solo aparece allí donde la ley ha sido violada, como defensa para detener una agresión y restaurar el equilibrio. La violencia es el síntoma, no el fundamento. El equilibrio natural se sostiene a sí mismo. Lo artificial necesita ser defendido constantemente. La ley se expresa sola, la ley necesita vigilancia. La ley es estable, la ley es frágil. La ley fluye, la ley se sostiene con esfuerzo desesperado. Cuando se vive en coherencia con la ley, la vida se ordena espontáneamente. La cooperación surge sin que nadie la imponga. El intercambio se vuelve justo porque nace de voluntades libres. La responsabilidad aparece sin ser exigida, porque cada quien reconoce que las consecuencias siempre regresan. La conducta moral no necesita fiscalización, surge del entendimiento de que lo que se desvía, vuelve. Lo que se engaña, se quiebra. Lo que se viola, se paga con la misma vibración con que se dañó. La distorsión comienza cuando el ser humano, incapaz de confiar en ese orden superior, intenta reemplazarlo con reglas propias. Reglas que, para ser obedecidas, requieren siempre coerción. Reglas que, siendo artificiales, no pueden sostenerse sin castigo. Y así nació la ley, una arquitectura humana creada para sustituir el equilibrio natural, para canalizarlo hacia intereses particulares, para cubrir con autoridad artificial aquello que la existencia ya ordenaba desde el origen. La ley. Con minúsculas, es la confesión del hombre que ha olvidado la ley. Con mayúsculas. La ley no necesita intérpretes, pero la ley reclama custodios. La ley no necesita castigo, pero la ley necesita cárceles. La ley no necesita miedo, pero la ley necesita obediencia. Por eso la estructura estatal jamás podrá igualar el orden natural, porque su base no es la coherencia, sino la coerción. Y la coerción es incapaz de producir armonía, solo produce silencio forzado. La esencia de la ley es simple: todo acto que no inicia daño fluye sin resistencia, y todo acto que inicia daño se encuentra con el retorno inevitable de su propia vibración. La ley no responde a jerarquías, ni a títulos, ni a cargos. No se doblega ante parlamentos ni tribunales. Abarca a todos por igual y trata a todos del mismo modo, porque su lógica no es moral en el sentido humano, sino matemática en el sentido cósmico. La ley no se viola sin que algo se rompa. Y lo roto siempre busca su forma original. El alquimista es aquel que vive desde este reconocimiento. No busca manipular el orden,
sino alinearse con él. Sabe que la libertad no es peligro, sino condición básica del universo. Comprende que cada ser humano, si se le permite actuar sin coerción, revela naturalmente su dirección interna. La ley no teme la libertad porque la libertad es su instrumento. La ley artificial, en cambio, la teme porque la contradice. El alquimista contempla la existencia sin las distorsiones del miedo. Ve que la moralidad no necesita autoridad externa, y ve que la cooperación no necesita vigilancia, y ve que la paz no necesita violencia iniciada. La ley, al estar inscrita en la estructura misma del ser, opera incluso cuando no la comprendemos. El alquimista se limita a no estorbarla. El hechicero, en cambio, teme el orden natural porque revela su artificio. Su poder depende del desconocimiento de la ley. Es por eso que la hechicería humana necesita complicar lo simple, ocultar lo evidente y reinterpretar lo natural como insuficiente. Mientras la ley libera, la hechicería convence al hombre de que sin supervisión se destruiría a sí mismo. No confía en la humanidad porque desconoce la ley que la sostiene. La existencia prueba lo contrario. Allí donde no hay coerción, surge equilibrio. Allí donde no hay violencia iniciada, florece la vida. Allí donde no hay control, aparece el orden. La ley no solo es superior a la ley, es anterior y futura. Es origen y destino. Es la respiración del cosmos. Toda civilización que vive alejándose de la ley se hunde. Toda civilización que regresa a ella renace. Y todo ser humano que decide escuchar la voz silenciosa de la voluntad superior descubre que no existe libertad más grande que vivir sin contradecir aquello que sostiene al mundo.